Todos los que somos padres recordamos una de las gracias y de los regalos que Dios nos da en la vida es ver a nuestros hijos cuando eran pequeños y se les viene esta ocurrencia a los niños de ponerse los zapatos de uno. ¿Se acuerdan de eso, papás? Yo creo que a todos nos ha pasado. Es más, si sus hijos están por aquí, hasta se han de acordar cuando su hijo o su hija aquella vez se metía en los zapatos. Les encanta eso a los niños. Y a algunos de nosotros hasta les sacamos foto. Y los niños andan con los zapatos de uno. Pero hay como una especie de moraleja en esa realidad. Desde chiquitos los niños, en cierto modo, quieren ser como tú, papá. Quieren seguir tus pasos. Por eso este mensaje, con base en ese versículo de Romanos 4:12, yo lo titulé En los pasos de nuestro padre Abraham. La vida de Abraham aparece en muchísimos versículos de la Biblia. Cientos de versículos de la Biblia se dedican a la vida de Abraham. No tenemos tiempo en un día como este de estudiarlos todos. Así que he seleccionado algunos de los pasajes más importantes de la vida de Abraham para aprender grandes lecciones de él y hablarle hoy a los padres, y no solo a los padres, pero a todos nosotros. Hoy vamos a repasar 3 cosas importantes de la vida de Abraham. Vamos a recordar su origen, su llamado y su prueba. Su origen, su llamado y su prueba. Estudiar la vida de Abraham nos va a dar una gran lección. Nos va a enseñar la importancia de dejar un legado. Aquí estamos hoy, miles de años después de que este hombre vivió, todavía aprendiendo y disfrutando de lo que él hizo. Y algún día nosotros vamos a querer que también de lo que nosotros vivimos, nuestros hijos y nuestros descendientes reciban un legado espiritual. Así que vamos hoy a aprender del origen, del llamado y de la prueba de Abraham, algunas lecciones importantes. Comencemos recordando el origen de este hombre. La historia de él se narra en el libro de Génesis, en los primeros capítulos. La primera vez que se empieza a mencionar de él está en el capítulo 10 y 11 de Génesis. En el capítulo 9 de Génesis se termina el diluvio. Noé y sus 3 hijos descienden del arca con sus familias. Y en Génesis 10:1 se menciona que los 3 hijos que descendieron del arca después del diluvio, los 3 hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Y después en el capítulo 11 de Génesis se nos da la genealogía de Sem. Empieza Sem, tuvo tal hijo y tal hijo y tal hijo, hasta que llegamos con un hombre llamado Taré, que tuvo un hijo llamado Nacor, que tuvo un hijo llamado Abraham también. Taré fue el padre de Abraham y de Nacor. Y aquí es donde se menciona a Abraham por primera vez en la historia, que era descendiente de Sem. Por eso a esos pueblos se les llaman pueblos semíticos, porque descienden de Sem, el hijo de Noé. Así que Noé conocía a Dios, Dios exterminó a todos los malvados y solo quedó la familia de Noé y todos conocían a Dios. Pero cuando llegamos a la vida de Abraham, que viene directamente de Sem, nos llevamos una sorpresa porque en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2, dice que al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Así que la Biblia nos dice que ya para los días de Abraham, todos ellos se olvidaron del Dios verdadero y ahora adoran y sirven a otros dioses. Servir a otros dioses significa que creen en otros dioses, que adoran a otros dioses y que hacen actos religiosos en honor de otros dioses que no son el Dios verdadero. Por eso dice la Biblia ahí que servían a otros dioses. Eso la Biblia lo llama idolatría. Abraham era un idólatra que vivía en una ciudad al sur del río Éufrates, cerca de lo que hoy llamamos Kuwait, en un antiguo asentamiento llamado Ur, en la región que se llamaba en aquel tiempo Caldea. Por eso se le llama a Abraham, que era de Ur de los Caldeos. Era un idólatra con miles otros que vivían en esa ciudad. Y esa es la primera identificación que coincide con algunos de nosotros, porque algunos de nosotros también éramos idólatras. Adorábamos a lo que por naturaleza no es Dios.
Pero un día Dios tuvo misericordia de Abraham y lo llamó y lo sacó de esa idolatría. Y también a muchos de nosotros Dios nos ha sacado. Abraham no es el único que Dios quiere que abandone la idolatría. Dios quiere que los hombres dejen de ser idólatras. En los 10 mandamientos, el segundo dice, según Éxodo 20, versículos 4 y 5, ustedes lo recordarán. Dice, no harás ningún ídolo, ninguna imagen de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ni los adorarás, porque yo soy el Señor, tu Dios celoso. Sí, dice. En el Nuevo Testamento, Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 10, 14, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Abraham no es el único llamado a abandonar la idolatría. Todos nosotros también. Y por la gracia de Dios, algunos de nosotros ya abandonamos la idolatría. Ya no adoramos a Dios a través de imágenes, mucho menos a dioses ajenos, a dioses falsos. Y entonces así vemos que comienza el origen de Abraham. Pero un día Dios lo llama, número 2, su llamado. Para eso quiero invitarles a Génesis capítulo 12. Busquen en sus Biblias Génesis 12, el primer libro de la Biblia. En Génesis 12 se nos cuenta el llamado de Abraham. Dice el versículo 1, y el Señor, Yahweh, Jehová, dijo a Abraham. Ahora, pausen ahí, imagínense este cuadro. Un día no sabemos qué estaría haciendo Abraham, él estaba en sus ocupaciones, ahí haciendo lo que tenía que hacer, y de pronto oye una voz, y oye, Abraham, Abraham, y él se sorprende, voltea, o tal vez la voz venía de todos lados, pero no se veía nadie. Nadie más oyó la voz, solo él. Y oyó su nombre. Y de pronto en esta voz se le dice, vete de tu tierra y de tus parientes, dice aquí la Biblia de las Américas, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y entonces oye este llamado del Dios invisible que le dice, deja todo porque yo tengo para ti algo más. Si a ti llegara alguien y te dijera, deja todo lo que tienes, tú dirías, ¿por qué? Deja tu trabajo, deja tus propiedades. Tú dirías, ¿por qué haría eso? La única forma en que tú considerarías dejarlo todo es si te ofrecen a cambio algo mucho más valioso. ¿No es cierto? Si andas en una bicicleta y te ofrecen una motocicleta, entonces lo pensarías. Si andas en una motocicleta y te ofrecen un gran carro, entonces lo pensarías. Si andas en un carro y te ofrecen una casa, pues entonces lo pensarías. Depende de lo que te ofrezcan. Sería lo potente de la invitación. Y Dios le habla a Abraham y lo llama a dejar todo a cambio de una promesa triple. En la promesa triple que Dios le da a Abraham, la primera cosa que incluía era una tierra nueva. A la tierra que yo te mostraré. Deja todo porque quiero darte una tierra. Se asume que es una tierra mejor y ahorita vamos a ver cuán mejor es la tierra. El segundo aspecto de la promesa incluía, dice ahí en el versículo 2, haré de ti una nación grande. Dios le dice, si lo dejas todo, te voy a dar una tierra nueva, una tierra que yo te voy a mostrar. Una tierra suficiente para que quepa una nueva nación. O sea que ya se imaginarán qué tierra tiene que ser esa. Una nueva nación. ¿Se imaginan? Qué tentadora es la oferta. Y tercero, versículo 3. Bueno, el 2 al final, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que los tres aspectos de la promesa que Abraham recibió eran una nueva tierra, una descendencia nueva que llegaría a ser una nueva nación y una bendición especial, convertirlo a él en el canal de una bendición que alcanzaría el mundo entero. Versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Miren nada más que oferta, qué promesa tan increíble. Entonces, Abraham recibe esta promesa y ya había entrado en un dilema.
Él estaba ocupado en sus actividades. De pronto oía a Dios hablándole: Abraham, Abraham, ¿quién me habla? Soy yo, soy Dios. ¿Pero cuál Dios? Soy el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Dios invisible, el Dios eterno, el Dios creador. Yo soy, yo soy. Quiero que dejes tu tierra, tu familia, tus parientes, todo lo que tienes, y salgas porque yo quiero darte algo. Yo quiero darte una tierra donde va a haber una nueva nación que va a nacer de ti. Y a través de ti, de esta nueva nación, yo voy a derramar una bendición para todo el mundo. Suena muy interesante esta oferta para Abraham, pero aún así la decisión era muy difícil. En primer lugar, era difícil porque la Biblia dice que Abraham tenía 75 años cuando escuchó esa promesa. Y a los 75 años las cosas ya no son igual que a los 25 años. ¿Verdad que no? Bueno, ustedes lo saben, ustedes están jóvenes. Pero 75 años era una cosa de pensar. Imagínense dejarlo todo para volver a empezar. Salir a los 75 años. No solo eso lo hacía difícil. Número 2, Abraham no estaba soltero. Él tenía una familia. Y ahora él tendría que ir a convencer a su familia, que en realidad nada más es una persona, su esposa, de seguirle la corriente. ¿Te imaginas que tú tuvieras que ir con tu esposa y decirle: ¿qué crees, mi amor? ¿Qué? Una noticia buena y una mejor. Ahí tú ves cómo se la maquillas, ¿no? Ah, sí, ¿cuál es la buena? Pues que ya no vas a tener que lidiar con las hormigas de tu casa. ¿Te miras? Y encontrás. Sí, porque ya no vas a tener casa. ¿Cómo? No me simpatizas, ¿verdad? No, es que vamos a dejar todo. Yo quiero que me acompañes en una aventura. Ya vas a empezar. Hay que dejarlo todo. Todo, sí. Tus vecinas también. Mira, esa que no te gusta, sí, pero nosotros sí me cambian. Y tu familia, tus hermanas. Y tus pasatiempos. Y tu casa. Apenas me la terminaste y ahora me la quieres quitar. O sea, y solo piensen, tuvo que lidiar con eso. ¿Saben que hay hombres que por algo así los han divorciado? Y entonces él no solo estaba avanzado en edad, sino que tendría que convencer a su esposa. Y le tendría que convencer. Y entonces, ¿cuál es la mejor noticia según tú? Pues que vamos a recibir una gran herencia. Dios nos va a dar una descendencia. Dios me habló. Dios te habló. Sí, Él dijo que va a ser de nosotros una nueva nación. Ahora, quiero que ustedes se pongan en el lugar de ella. Porque dice que ustedes regresan ahí un par de versículos en Génesis 11, en el versículo 30, casi al final del capítulo. Génesis 11:30 dice que Sarai era estéril y no tenía hijos. Y ahora se le aparece a Abraham para decirle que van a tener una descendencia tan grande que va a llegar a ser una nación. Hermanos, ¿ustedes tienen idea de cuántos tratamientos ha de haber tomado Sarai para intentar quedar embarazada en las décadas que tenían de matrimonio? ¿A cuántas clínicas de inseminación artificial la ha de haber llevado a él? ADN, clonación, nada le funcionó. Bueno, obviamente no había nada de eso. Pero les aseguro, conociendo cómo son las familias, que ella debió haber intentado remedio que le recomendara, seguro que lo intentó. ¿O no? ¿O creen que se quedó con los brazos cruzados? Especialmente en aquellos tiempos. Era más importante ser madre. Ahora en día las mujeres no quieren tener hijos. En aquellos tiempos era indispensable tener hijos. Y ella no pudo. Seguro que ella había tratado remedio que le hubieran ofrecido y nada le servía. El agua de tlacote en ayunas, huevo de tortuga, qué sé yo. Y ahora llega a burlarse de ella, de sus sentimientos, con que Dios te habló y que voy a ser madre a esta edad. ¿No te dieron clases en la high school de lo que pasa con las mujeres después de los 60 años? Te lo tengo que explicar otra vez. Y si eso no fuera suficiente, nunca pude tener hijos. O sea, él tenía, de veras, un escenario muy difícil. No solo él era mayor, tenía que convencer a su mujer que tenía una historia de esterilidad. Y tercero, Hebreos 11, versículo 8 dice, leo para ustedes,
solo para dejar las cosas bien claras, que Abraham tendría que salir a una tierra que donde él no sabía cuál era. O sea que va con Sara, le dice, mi amor, tenemos que ir porque Dios nos va a dar una nueva tierra. Ah, sí, ¿cuál? ¿Cuál nos va a dar? La de Loda y la de Napa, donde se dan las uvas, así bien fácil. La de Almolonga, allá en Guatemala, donde dan las zanahorias, así. No. Entonces, ¿cuál? No sé. No sabes. Tienes que dejar todo para irme a donde no, ni siquiera tú sabes. O sea que la edad, la esposa estéril y la incertidumbre, de verdad se lo pusieron muy difícil a Abraham. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho si hubieras sido la esposa de Abraham? ¿Te hubieras seguido la corriente? ¿Tú qué hubieras decidido si hubieras sido Abraham? Pero la Biblia dice que a pesar contra todo pronóstico, Abraham tomó la decisión correcta. Y el versículo 4 de Génesis 12 dice claramente, volviendo a Génesis 12, dice, entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él, un sobrino que tenía. Abraham tenía 75 años cuando salió de Abraham. 75 años. Imagínense, 75 años y dijo, yo te apoyo en mi vida, le dijo a Sara. Eso ya de por sí era señal de que Dios estaba con él, que lo haya querido apoyar su esposa. Vámonos, pues vámonos. Y vendieron todo lo que tenían, lo subieron a los camellos y vámonos. Y se fueron. ¿Por qué dijo que sí a Abraham? ¿Por qué aceptó responder al llamado? Yo tengo mis teorías y no creo estar equivocado. Hay cuando menos dos razones que hicieron que Abraham decidiera sí responder al llamado de Dios. Y estas dos razones son muy importantes también para ustedes. Número uno, Abraham de verdad oyó la voz de Dios. No andaba fumando. No comió hongos en la noche y andaba en el alucine. No fueron pesadillas. En verdad, él oyó la voz de Dios. Fue por convicción. Él sabía la verdad. Él sabía que Dios lo... Nadie más lo sabía. Nadie más lo oyó. Solo él en su corazón tenía este convencimiento. A mí Dios me llamó. Y también su esposa conocía a Abraham. Ella sabía que no era vicioso, probablemente que él no andaba con esas cosas. Y él vino convencido y le dijo, de verdad, Dios me habló. Yo no puedo quedarme, yo me tengo que ir. Tú vas a decidir si vas conmigo, te quedas, pero tienes que venir conmigo. Eres mi esposa y Dios me dijo que me va a dar una descendencia y me la va a dar contigo. Tienes que venir. Y le creyó, él la convenció. ¿Saben por qué? Porque él mismo estaba convencido. No se autoconvenció. Él oyó la voz de Dios. Por eso algunos de ustedes son así, como Abraham. Por eso vienen a la iglesia sin que los estén escuchando, sin que les estén llamando. Ay, hace mucho que no vienes. ¿Saben por qué? Porque ustedes saben que Dios los llamó. Algo, ustedes oyeron a través de la vez que aquel estaba predicando, o la estación de radio cristiana, o el mensaje, o el testimonio, pero aquel día que Dios los llamó, tal vez para otros fue algo sin importancia, pero ese día tú oíste al Señor hablarte, y a través de eso, Él te llamó a ti, y tú te convertiste. Esta convicción nadie te la puede quitar, que Dios habló en tu vida y te llamó a seguirlo. La segunda cosa que hizo que Abraham dijera, sí, voy a ir al llamado, no solo fue su convicción, fue la esperanza que él recibió. Él dijo, yo tengo 75 años, ¿y qué he hecho con mi vida? ¿Qué me queda hacer? Nunca pude tener hijos con ella. ¿Qué pude conseguir? Lo que ya tengo. A cambio, Dios me ofrece que si dejo eso, Él tiene para mí una descendencia, una tierra mejor y ser bendición para todo el mundo. ¿Qué puedo perder? ¿Qué puedo perder con semejante promesa? Es incomparable lo que yo dejo con lo que se me está ofreciendo. Y él dijo, para mí vale la pena. La grandeza de esta esperanza no tiene comparación. Así que por la convicción que él tenía y la esperanza que él recibió, él dijo, vamos. Y fueron. ¿Y usted? Tal vez algunos de los que están aquí todavía no son convertidos, porque no han oído el llamado de Dios en su corazón, pero a lo mejor hoy lo van a oír.
Porque Dios sigue llamando a personas a seguirlo a Él. Dios tiene una esperanza muy grande para nosotros, hermanos. Hay vida eterna. Hay una herencia incorruptible que no se marchita, preparada en los cielos para todos los que creemos en Jesús y lo seguimos. Y por esa esperanza nosotros estamos dispuestos a seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Esta convicción que tenemos y esta esperanza nos sostiene en el llamado. Pero tú tienes que oír la voz de Dios. Y cuando Él te llame y veas más valioso lo que Él te ofrece que lo que tienes en esta vida, entonces sabrás que el llamado es para ti también y responderás. Si tú oyes ese llamado hoy, puedes responder al llamado. Cuando Abraham oye el llamado, decide ir detrás del llamado. Y entonces sale de ese tiempo. ¿Se pueden imaginar lo que significó para Abraham andar en ese peregrinaje? Subieron todo ahí a la caravana, lo que pudieron, y se fueron por la orilla del río Éufrates, bordearon, se iban al lado del río Éufrates todo el camino hasta el norte, y luego descendieron y entraron a la tierra de Canaán. Y todo el camino había oasis y había paradas en el río, y ellos llegaban y seguramente conocían gente en el camino y decían: ¡Hey, viajeros, peregrinos! ¿De dónde vienen? De Ur de los Caldeos. Ah, sí, ¿a dónde van? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. ¿Cómo que no sabes? Bueno, voy a la tierra, una tierra que voy a recibir como herencia. ¿Pero cómo que no sabes? Pues no sé. Pues, ¿por qué te saliste? Es que Dios me habló. Dios te habló y no sabes a dónde vas. No vaya a ser contagioso. Seguro que la gente pensaba que estaba loco. Pero él soportó todo eso porque él sabía lo que había oído, lo que esperaba. Y él siguió y siguió y siguió. Y un día, sin saberlo, él llegó. Él no sabía que ya había llegado, él llegó. Para cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, Dios ya había empezado a cumplir su promesa, porque lo empezó a prosperar. El poquito ganado que tenía cuando salió se le fue multiplicando en el camino y ahora tenía muchísimo ganado. Tanto que su sobrino que lo había acompañado en la salida también había prosperado, y hubo un punto en donde empezaron a tener conflicto los pastores de su sobrino Lot y los de él, del tanto ganado que tenía. Y Abraham le dijo: ¿sabes qué? No está bien que estén peleando nuestros pastores. Mira la tierra que está delante de ti, elige un rumbo y yo me voy para el contrario, porque no debemos estar peleando, somos parientes. Todo eso está en Génesis 13. Y lo dice que vio las llanuras de los valles de Zoar, como la tierra del jardín que Jehová había plantado, y dijo: allí me gusta. Pues claro, tenía ganado, dijo: esos pastizales, mira la chulada. Solo hay un pequeño problema. Algunos de ustedes lo saben. Que la tierra que Lot escogió estaba junto a Sodoma y Gomorra. Pero él prefirió la ganancia material y dijo: para allá. Y se fue para allá. Y cuando eso sucedió, la Biblia dice que el Señor le dijo a Abraham, lo voy a llevar allá, Génesis 13, versículo 14, y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira, desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. O sea, le dice Dios: mira para todo tu horizonte, para todos los 4 puntos cardinales, mira hasta donde te alcance la vista, versículo 15, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esta es, Abraham, la tierra que tenía para ti. La tierra que ves es la tierra que yo te prometí. Dios empezó a cumplir la promesa, en parte. Porque ya llegó a la tierra que Dios le ha prometido, pero la tierra no está vacía. Esa tierra tiene habitantes. ¿Sí o no? Y los habitantes que están allí no están esperando a Abraham decirle: ya llegaste, Abraham. Ay, qué bueno, porque ya nos queríamos salir de nuestras ciudades para que tú llegaras aquí. Porque Jehová te va a cumplir la promesa que te dio. Claro que no. Claro que no. Ellos ni conocen al Dios de Abraham, ni a Abraham, ni les importan sus promesas. Así que ellos no se van a salir. Y Abraham sigue
como extranjero, aunque ya llegó a la tierra prometida, no se cumple la promesa al principio como él esperaba, seguramente. ¿Han pensado en eso? No se cumplió como aparentemente Dios se la dio. No solo no se cumplió de manera completa la promesa de la herencia al principio, tampoco se cumplió de manera completa la promesa de descendencia, porque ya han pasado 24 años y todavía no tienen hijos. Fíjense cómo Dios le da la promesa a Abraham cuando tiene 75 años y es muy improbable que tenga hijos a esa edad, pero no es imposible todavía. Por ahí ha habido una mujer que quedó embarazada a los 60 años. Por ahí ha habido un señor que a los 70, 80 años anda ahí de libidinoso y logró engendrar a un bebé. Así que cuando Abraham recibe la promesa al principio, es muy improbable, pero no es imposible. Pero ahora que tiene 99 años, ahora sí es imposible. ¿O no? Ahora sí es imposible. Porque definitivamente ahora ellos ya están muy envejecidos y su esposa definitivamente no puede tener hijos. Y ahora sí ya es humanamente imposible que Dios cumpla la promesa. Ya llegaron a la tierra, pero todavía no hay hijo. Mucho menos nación. Así que en este punto Abraham está convencido de que eso ya es humanamente imposible. Pero este cumplimiento es importantísimo, porque aquí se va a definir todo. ¿Cumplirá Dios? ¿Será poderoso Dios para cumplir su palabra? ¿Será fiel Dios a cumplir sus promesas? Y en Génesis 17 leemos que para colmo se le ocurre a Dios algo que va a llevar la fe de Abraham a un límite. Porque en Génesis 17, versículos 4 y 5, Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice: Abraham, tengo una gran idea. Parafraseando el texto, le dice: ya no te vas a llamar Abraham, A-B-R-A-M, Abraham, que significa Padre exaltado. A partir de hoy te vas a llamar Abraham, que significa Padre de multitudes. ¿Qué? Sí, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Padre de multitudes. Así que para la próxima vez que llegues con los cuates le dices: ya no me digan Abraham, ahora llámenme Padre de multitudes. ¿En serio? ¿Cuáles? Las multitudes. No tengo ni uno. Ay, dile a Sarai, que significa dominante. Dile a la dominante, que ya no se va a llamar dominante, ya no se va a llamar Sarai, ahora se va a llamar Madre de Naciones. Eso está en Génesis 17, versículos 15 y 16. Madre de Naciones, tu padre de multitudes y madre de naciones. Así se van a presentar a partir de ahora. ¿En serio? Hasta parece burla, ¿no? Imagínate que yo llegara, ya no me llamen mis hermanos, llámenme el guapo. Se reirían, exactamente, se reirían, eso. Sí, pobrecito, dicen, pobre padre, alguien le avísale, no. Se quedan en el espejo. Es claro, padre de multitudes, es una burla. Y Abraham reacciona. Y quiero que todos pueden, vayan a Génesis 17, versículo 17. Génesis 17, 17. Voy a leer. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro. Imagínense la escena. Abraham oye esto, padre de multitudes y madre de naciones, y que vas a tener. Ya Abraham tiene 100 años casi, y él dice, y le gana la risa, hermanos, allá arrodillado, le gana la risa y dice que Abraham se rió. Dice que se rió y dijo en su corazón, no lo dijo aquí, que no quiere ser insolente con Dios, pero dice que lo dijo en su corazón. A un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Abraham se rió. En hebreo dice, y Abraham Saak. El verbo reír en hebreo se dice Saak. Abraham Saak. Abraham se rió. A un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y Sara, que tiene 90, concebirá y se rió.
Y entonces el Señor dice en el versículo 19, Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Abraham, Isaac, y por eso tu hijo se va a llamar Isaac. Isaac es el verbo reír, Isaac es el sustantivo risa. Por andarse riendo, su hijo se va a llamar risa. Y eso significa el nombre Isaac. Ahora aquí está Abraham, hermanos, en un dilema. Dios le acaba de ratificar no solo que va a tener un hijo, sino que ese hijo va a tener la descendencia prometida, que la descendencia prometida va a venir a través de ese hijo. Imagínate que tú hubieras sido Abraham ese día. Y ahora tú tienes que decidir, ¿le crees a Dios o no otra vez? ¿Le crees a Dios o no otra vez? Ahora les voy a leer lo que él escribió según Romanos 4:18. Escuchen, Romanos 4:18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, porque tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, Él era poderoso para cumplirlo. Quiero que recalquen dos cosas que ese día Abraham decidió creer. Dios le dice, sí vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre risa por andarte riendo. Y a Abraham se le quitó la risa, yo creo que dijo. Y allí Abraham, dice este versículo, esperanza contra esperanza, aunque su cuerpo estaba como muerto, él dijo que él creyó que Dios era poderoso para cumplir su promesa. Y Abraham dijo, Dios puede cumplir esa promesa y es fiel y la va a cumplir. Yo ya vi, Dios ha empezado a cumplir lo que me prometió. ¿Por qué no cumpliría eso? Y aunque yo esté como muerto, este Dios que yo he creído es poderoso y es fiel. Y ese día él decidió creer que Dios era poderoso y fiel. ¿Y saben cómo se descubrió? Porque cuando él regresa a la tienda con su esposa, le dice, Sara, cena de velas hoy, mi amor. Tenemos que cumplir una promesa. Órale, viejillo divinoso, no empiecen. No, ¿cómo que no? Dios hará su parte, nosotros haremos la nuestra. Y él la convenció. Y al cabo de un año, tuvieron un hijo. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Se pueden imaginar lo que fue para Sara? Quedar embarazada, nunca tuvo esa experiencia y ahora tiene ella 90 años. Y empieza a sentir como su cuerpo, su matriz muerta, estéril, empieza a ser vivificada, empieza a tener elasticidad, fortaleza para soportar un embarazo. Y lo tuvo natural, porque no había cesáreas, ¿verdad que no? Y vea que era el conquistador. ¿De cuándo acá? El Señor ya. Muy potente, sin viagras ni nada, ¿verdad? ¡Wow! O sea, ¿qué pasó? Dios empezó a hablar, porque Abraham creyó en el poder y en la fidelidad de Dios a su palabra y a sus promesas. Si siguiéramos leyendo Romanos 4, descubrirían que todo esto pasó no solo por Abraham. Escuchen, Romanos 4:22. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia, y no solo por él. No solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros. Digan nosotros. ¿Quién es nosotros, hermanos? ¿Quién es nosotros? ¿Quién? Levante la mano los nosotros. También por nosotros. Todo aquello que pasó aquella vez se estaba decidiendo no solo por él, por las promesas que él recibía, sino por las promesas de toda la descendencia que iba a venir. Si él creía y engendraba un hijo y Dios cumplía esa promesa, la historia del mundo iba a cambiar.
Porque iba a empezar a nacer una nueva nación y a través de esta nación el mundo entero sería bendecido. Y se cumplió la promesa y ustedes vinieron hoy a esta reunión en honor de esa promesa. Fue por nosotros también, todo lo que se estaba peleando ese día, fue por nosotros. Esa fe que él tuvo. Por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Al fin de cuentas, según Pablo en Romanos y en Gálatas, es Jesús el cumplimiento de la bendición de Abraham para que todas las familias sean bendecidas en el mundo. Nosotros también, fue por nosotros que todo eso se vivió en la vida de Abraham. Así que, hermanos, aunque su origen empezó siendo idólatra, Dios le hizo un llamado. En ese llamado, Abraham experimentó convencimiento de que Dios le habló y lo llamó a seguirlo, y una grandiosa esperanza, y empezó a ver el cumplimiento de algunos aspectos de esas promesas en su propia vida. ¿Se pueden imaginar lo que han de haber sentido Abraham y Sara cuando vieron nacer ese bebé? Cuando oyeron el llanto de ese bebé por primera vez en su vida. Cuando ese bebé empezó a cerrar sus manitas en los dedos de Abraham, su padre, cuando ella lo amamantó por primera vez a esa edad. ¿Se pueden imaginar cuando ese bebé pudo ver a los ojos y sonreír a Abraham por primera vez y agarrarle sus barbas? Era su hijo, cualquiera diría que era su bisnieto, era su hijo, hijo de su vejez, era su milagro, hermanos. ¿Se pueden imaginar lo que debe ser para ellos ver al niño tomar su manita, ellos, y ver que hace sus primeros solitos y cuando dio sus primeros pasos? Todo eso lo fue enamorando más y más de ese niño, ¿no lo creen ustedes? Cuando dijo por primera vez, Abba, papi, cuando empezó a hablar, cuando hizo sus primeras gracias, todas esas cosas que todos los que somos padres hemos vivido con nuestros hijos, que nos han enamorado nuestros hijos. Todos esos recuerdos hermosos. Pero ellos lo vivieron a los 100 años de edad, contra todo pronóstico. Y se enamoraron de ese niño. Llegaron a amar tanto a ese niño que rayó en la idolatría. Dios los sacó de la idolatría para darles una promesa, y cuando Dios empieza a cumplir la promesa, ahora ellos están tentados a convertir la promesa en un nuevo ídolo. Por eso viene la tercera y última etapa de la historia, la prueba. Génesis 22. Vayan conmigo a Génesis 22. Ustedes me dirán si estoy exagerando. Génesis 22:1. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Y él respondió, y le dijo, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. ¿Por qué creen que Dios le dijo eso, hermanos? ¿Por qué creen que Dios le dijo eso a Abraham? ¿Por accidente? ¿O será porque Dios vio algo? Todo ese amor que Abraham y Sara también seguramente tenían por esa criatura. Un amor incomparable en su vida. Y entonces Dios dice, muy bien, Abraham, quiero que tomes al niño, tu único, el hijo a quien amas. Y ahora le va a dar una orden a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué? ¿Se pueden imaginar eso? Eso es un bombazo que explota la cabeza del lector. Uno no se puede imaginar a Dios pidiendo semejante cosa. Y si nos sorprende tanto lo que Dios pide, igual nos sorprende la reacción de Abraham. Porque dice el versículo 3 que Abraham, sin cuestionamientos, sin reparos, sin rezoque, sin berrinche, se levantó muy de mañana, aparejó su asno
y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quiere decir que llevaba unos criados con él: quédense aquí con el asno, porque ya está viejito, ¿verdad? Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Órale, hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, ¿verdad? Y ahí va, ¿verdad? Una mano el cuchillo, otra mano una antorcha, y él dijo: órale, chico, órale, usted ya la leña. Y los dos iban juntos. Y a partir de ese punto del peregrinaje es montes cuesta arriba. Y dice el 6, el 7, Isaac habló a su padre Abraham: padre mío, que está muchacho, ¿verdad? Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí un altar. Entonces ya me imagino a Abraham llegando ahí. Le dijo: aquí es, hijo. Él ha de haber oído al Señor decirle: Abraham, es aquí. Tal vez Isaac no oyó nada, o tal vez sí, es aquí. Entonces le dijo: aquí es, llegamos. Era una loma. Era uno de 7 montes que había ahí justos. ¿Y cómo lo sabes, Luis? Porque ahí es donde siglos después el rey Salomón construiría el templo. Y justo en la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ahí es donde cayó el lugar santísimo del santuario del Señor. El lugar donde el propiciatorio recibía la sangre del cordero que anticipaba la llegada del Cordero de Dios que quita el pecado, nuestro Señor Jesucristo. Allí en la ciudad de Jerusalén fue eso, en el monte del templo. Y entonces llegó ahí, en ese tiempo no había más que cerro, y le dijo: aquí es, hijo, bájale, vamos a traernos unas piedras. Y empezaron a armar piedras. Yo creo que Abraham las rodaba y el otro las cargaba, y así hicieron un altar. Y entonces Abraham le dijo a Isaac: hijo, extiende las manos. ¿Cómo? ¿Así? No, así. Le dijo: extiende las manos. Y él dijo: ¿así? Sí. Porque dice el texto, versículo 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña. Entonces puso la leña encima de las piedras, y le dijo Isaac, ató a su hijo Isaac. Dijo: extiende las manos, hijo. Yo creo que Isaac ha de ver, como él veía las tortugas ninja, de hecho ahorita me va a dar el sable mi papá, y no veía las tortugas ninja ni nada por el estilo. Él dijo: sí, sí. Ahora los pies, levanta las manos. Cuando le cae el 20 a Isaac, ¿se imaginan lo que sintió? Se le cayó la sangre hasta los pies, se le enfrió, sudó frío y dijo: Daddy. Y Abraham lo apretó fuerte para que no se le soltara. Y luego, así de anciano como estaba, dice el texto, observen el versículo 10, el 9, y lo puso en el altar sobre la leña, y lo levanta a su hijo y lo acuesta. La mayoría de las películas que hacen esto, o caricaturas, más o menos le echan emoción. Uno se pregunta: ¿qué estaría pensando Abraham? Me gustaría saber lo que él estaba pensando. No tienes que preocuparte, porque la Biblia da respuesta a eso. Sabemos lo que él estaba pensando en ese momento. Les voy a decir lo que no estaba pasando, que casi en todas las películas le ponen una emoción. La mayoría de las películas y caricaturas, cuando te presentan esa historia, te dan una historia, una versión, algo así. Miren: Abraham, dame a tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac, el sacrificio. ¡No! ¡No! Así te lo ponen. Y te hacen llorar diciendo: ¿por qué no?
Sí. O algo por el estilo. Y luego ves a Abraham luchando. Sí, voy. Puras mentiras. Ahorita les voy a enseñar lo que realmente pasó. Hebreos 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac será llamada descendencia. Y aquí se nos dice, miren, él consideró, pregunto yo, ¿qué es considerar? Alguien que me ayude, ¿qué es considerar? ¿Qué es considerar? ¿Qué? Pensar exactamente, eso es pensar. Le voy a decir lo que Abraham no hizo cuando recibió esa orden. Él no se dejó controlar por sus emociones, mucho menos por el miedo. No, me compré una mosquita, ¿por qué? ¿Qué hice no para vencer eso? Él no se dejó llevar por sus emociones de miedo. Él se enfrió, él puso sus emociones bajo control y dijo, cálmate, cálmate, piensa bien. Y dice que Abraham se puso a pensar. ¿En qué él se puso a pensar? Escuchen lo que dice ahí. Él consideró que Dios era poderoso. Pregunto yo, ¿es la primera vez que Abraham piensa que Dios es poderoso? ¿O ya lo había aprendido? Ya lo leímos, ¿no es cierto? Esta lección ya la aprendió Abraham. ¿Cuándo la aprendió? Años atrás, cuando yo te digo, vas a tener un hijo, pero es que yo estoy viejito, y se va a llamar Risa. Ya leímos, pero él supo que Dios era poderoso para cumplir sus promesas, así que él ya sabía que Dios era poderoso y fiel. Y finalmente, como demostración de eso, recibió a Isaac. ¿Sí o no? Ahora han pasado unos años y además Dios le prometió que en este hijo va a tener su descendencia, pero Isaac todavía es un niño y todavía no tiene hijos. Así que Abraham se plantea y dice, ok, Abraham, a ver, piensa bien. Dios me dijo que me iba a dar un hijo cuando yo no tenía y cuando ya no podía tener hijos ni Sara. Y a pesar de mis dudas, Dios demostró que es poderoso y que es fiel porque cumplió su palabra. O sea que Abraham no tuvo necesidad de tener fe, solo necesitó buena memoria. Eso es todo. Él solo necesitó voltear atrás y decir, ok, no tengo dudas de que Dios existe porque me sigue hablando. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Y con respecto a que es poderoso, tampoco porque ya me demostró. Tantas veces me sacó de Ur, me pasó por todos lados, me protegió, me hizo prosperar, multiplicar mis riquezas. Y cuando ya me consideraba como muerto, mi esposa me dijo que me iba a dar un hijo y me lo pudo dar y cumplió su promesa. Ese es el Dios que yo conozco. Y además ese Dios me dijo que de mi hijo voy a tener nietos y una descendencia. Y ahora me acaba de decir que lo sacrifiquen. Como Dios es poderoso y Dios es fiel para cumplir sus promesas, entonces él estuvo pensando y él dijo, ya sé lo que va a pasar. Ahí lo dice el texto. Dice, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Y Abraham llegó a una conclusión en su mente. Dice, ni modo, a mi hijo le va a tocar pasar por el trono. Pero qué resurrección. Que Dios tiene que cumplir, porque Dios cumple lo que dice. Así que la de pues ni modo, le va a tocar a mi hijo. Pero qué milagrote se va a venir, porque va a ser el único resucitado del mundo. Porque de que Dios cumple su promesa, Él la va a cumplir. Así que yo no veo a Abraham caminando esos 3 días rumbo al monte Moriah. Así. ¿Qué le pasa, patrón? No, hermanos, no iba así. Él iba pensativo diciendo, esto va a estar tremendo.
a ver, ¿cómo se pone? Él estaba convencido de que Dios iba a resucitar a su hijo. Porque Dios, él sabía que Dios cumple sus promesas y que es poderoso para hacerlo. Él estaba seguro. Si Abraham no hubiera creído en el poder y en la fidelidad de Dios, entonces sí habría ido deshecho, si es que hubiera ido. Pero él todo lo hizo con esta claridad, porque él sabía, no creía. En este punto ya no fue la fe de Abraham, fue la memoria, fue solo recordar. Y ese es el problema de muchos creyentes cuando pasan por la prueba de su vida. Escúchenme bien, nosotros ya tenemos la Biblia completa y leemos la historia de Abraham. Y cuando vemos todas las cosas que vivió Abraham, decimos, si hay una prueba en la vida de Abraham, la prueba más grande de la vida de Abraham, ¿cuál fue de todas las historias? ¿Cuál fue la prueba más grande de su vida, hermanos? ¿Alguien que cree? ¿Cuál fue? Esta fue la prueba de su vida, ¿o no? Esta es la prueba de su vida por la que él es recordado. Aquí se decidió todo. Cuando tú llegues al cielo y voltees atrás y veas cómo fue tu vida sobre la tierra y te preguntes de todas las cosas que viví, la más difícil de todas las que viví fue, ¿cuál fue la prueba de tu vida? ¿Cuál es la prueba de tu vida? Hasta el día de hoy, hermano o hermana, ¿cuál ha sido la cosa más difícil que has tenido que pasar? Piensa un momento. Lo que tú hagas con esa prueba te va a definir para siempre. Abraham dijo, Dios es fiel. Y aquí están los dos secretos. Cuando tú seas puesto a prueba, número uno, controla tus emociones, especialmente tus temores. Número dos, en lugar de dejarte llevar por tus temores y tus emociones, piensa, razona, voltea atrás y ve si Dios no ha sido fiel. Revisa las promesas que Dios te ha hecho y mira si no las ha cumplido. Y pregúntate, ¿no será poderoso y fiel Dios para cumplir todavía lo que falta? Pero ¿sabe cuál es el problema con muchos creyentes como nosotros? Satanás tiene éxito en distraernos para no estudiar la Biblia, porque en la Biblia están las promesas del Señor para nosotros. Todos los que estamos en este camino, al leer la palabra de Dios con devoción, hemos llegado a momentos en donde sentimos que Dios usa esa palabra para hablar en nuestras vidas y estas se convierten en las promesas que nos sostienen. Cuando yo era joven, yo quería servir al Señor y dije, yo quiero ir al seminario, pero yo nunca había ido de vacaciones a otro lado que no fuera el rancho, que éramos muy pobres. Y ahora soy cristiano, mi padre me echa de la casa y yo estoy en la calle, pero voy al instituto bíblico y siento que Dios quiere que yo vaya a otro país a estudiar. Yo dije, no, eso es imposible. Y un día estoy sentado en una banqueta afuera de un salón, en ese lugar donde yo estudiaba. Estaba haciendo mi devocional cuando llegué a Proverbios capítulo 10, era mi pasaje de mi devocional. Yo quería ir a estudiar a ese país. Y entonces me encontré con este versículo que decía, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero el deseo de los justos le será concedido. Y cuando leí ese versículo, supe en mi corazón y Dios me hizo saber, tú vas a ir. No importa que nunca hayas salido de este lugar, que no tengas dinero, mucho menos pasaporte, tú vas a ir. Ese es tu deseo y es mi dicha concederlo. Y a partir de ese día yo nunca más dije, yo quiero ir a Guatemala. Yo empecé a decir, fue tan clara, tan cristalina esta convicción que entró a mi vida por la palabra de Dios, que yo empecé a decirle a todos mis amigos, voy a ir a Guatemala, porque ese era el país. Voy a ir a Guatemala. Y ellos se me quedaban viendo y decían, ¿qué? Voy a ir a Guatemala. Ya sé, ya me dijo Dios, voy a ir a Guatemala. No sé cuándo, no sé cómo, pero voy a ir. Enero de 1996, hermanos. Pasaron 9 años. Y en enero de 1996, por primera vez en mi vida, pisé Guatemala, el primer país a donde Dios me había de llevar. No quiero sonar presumido, pero ahora he estado en muchos países. Dios es fiel a sus promesas. Pero si tú no meditas en su palabra y las descubres, ¿cómo te sostendrás el día de tu prueba? Algunos de ustedes ya están pasando por la prueba o todavía no llegan.
Pero el día de tu prueba, si tú te rindes a tus emociones y a tus temores, vas a fracasar. Pero si en lugar de hacer eso, tú te aferras de la palabra del Señor y encuentras las promesas que Él tiene para ti, no importa lo que parezca, Dios es poderoso y fiel para cumplirlas. Por eso la historia termina, volviendo a Génesis 22. El ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. El ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él clavado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado. Fíjense cómo Dios, por causa de la obediencia de Abraham, pasa de una promesa a un juramento. Y ahora dice: por mí mismo he jurado. ¿Y por qué dice por mí mismo? Porque uno normalmente jura por alguien superior a uno, pero no habiendo nadie superior a Dios, entonces ¿por quién jura él? Por él mismo. Y dice: por mí mismo he jurado. Dice: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Por eso se cumplió. El hecho de que tú estés sentado aquí hoy es evidencia de que se cumplió. Que la prueba de Abraham salió bien aprobada. Ahora quiero hacer esta pregunta. ¿Ustedes creen que Dios ya sabía que Abraham iba a pasar la prueba? ¿Cuántos creen que sí, Dios ya sabía? Porque Dios lo sabe todo. Claro que Dios lo sabía. Abraham, desde el camino del principio hasta allá, ya sabía que iba a obedecer, ¿sí o no? Él siempre lo supo, dijo: Dios me lo va a resucitar en el peor de los casos. Él lo supo. Entonces, ¿por qué todo este drama? Porque Isaac no lo sabía. ¿Verdad que no? Él tendría que aprender de su padre lo que es confiar en Dios, en su poder, en su fidelidad. Los ángeles de Dios no lo sabían y todos ellos contemplaron la obediencia de este hombre. Por algo la Biblia dice en Santiago 2:23 que a este y no a otros Dios lo llamó su amigo. Abraham es mi amigo, decía el Señor. Por algo es tan especial este personaje en toda la historia bíblica, el amigo de Dios. Y no solo porque Isaac y los ángeles no lo sabían, tampoco los lectores del Génesis, incluyéndonos a nosotros. Si no nos de la historia no sabríamos. Este hombre no necesitó fe, solo necesitó recordar quién era el Dios que había demostrado ser fiel con él. Así que a modo de conclusión, les digo a los padres, hoy en el Día de los Padres, les digo a ustedes, como a nuestro padre Abraham, dejemos la idolatría, dejémosla atrás. A muchos de nosotros nos ata la que dirá la familia, lo que dirá el barrio, los primos. Olvídate, deja la idolatría atrás. Segundo, como nuestro padre Abraham, cree en la fidelidad de Dios a su palabra. Conságrate a conocer la palabra de Dios y sus promesas. Y cuando Dios te dé una promesa, atesórala en tu corazón. Esa es tu garantía. Eso te sostendrá en el tiempo de las pruebas. Cree en las promesas y en la fidelidad de Dios. Tercero, reafirma tu fe en Jesucristo. Él es el cumplimiento de toda esa promesa. Gracias a Él tenemos vida eterna. Y sobre todo, y último, como Abraham, aférrate a la esperanza. A la esperanza. ¿Cuál esperanza? Acuérdense que les dije de Hebreos 11 y con este versículo termino. Escuchen lo que dice Hebreos 11:10. Voy a leer desde el 9.
Por la fe, habitó como extranjero Abraham en la tierra de la promesa. Como en tierra extraña. Él estaba en la tierra suya y todavía andaba como peregrino. Porque en su vida no vio el cumplimiento total de esa promesa. Andaba como extranjero, viviendo en tiendas. Imagínense, era la tierra que Dios le dio a él y todavía andaba en tiendas de campaña. A lo mucho él, cuando murió Sara, pudo comprar un terreno para sepultar a su muerta. Nunca en su vida vio el cumplimiento pleno de esa tierra para él. Pero escuche cómo dice el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham llegó a esta conclusión y dijo, todo esto es para mí, pero hay algo mejor. Hay algo mejor. Hay otra ciudad cuyo arquitecto y constructor no es ninguno de nosotros. Es la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Y dice que por esa esperanza él no le preocupó vivir en tiendas toda su vida. Hermanos, ¿tienes esta esperanza? Si eres hijo de Abraham, la debes tener. Por eso no importa que las promesas tarden en cumplirse en esta vida, sabemos que hay una eternidad y la ciudad de la cual Dios es arquitecto y constructor, allí veremos el cumplimiento de todas sus maravillosas y perfectas promesas. Por eso nos sostenemos en la fe de nuestro Padre. Oremos. Padre, gracias a Dios por este ejemplo que nos dejó el Padre de la fe a todos nosotros, para que no andemos por vista, andemos por fe, como peregrinos y extranjeros en una tierra hacia aquella promesa que tú nos has dado. Para que levantes hombres, sean padres de fe. En el nombre de Jesús, amén.